Vamos a compartir este video para trabajar sobre Sócrates y su cotejo con los sofistas y también presentar en ese cotejo dos métodos distintos, dos referencias muy distintas al problema de la verdad y las implicancias que puede tener tanto en el orden teórico como en el orden ético y desde luego también las derivaciones a otras instancias como de luego en la política y como pueden ser otras formas institucionales, organizativas de una sociedad, ¿no? Eh, de hecho, la palabra persuasión, tan importante, tan pregnante en la configuración del movimiento sofista, es una palabra que tiene una fuerte regambre en el mundo del marketing, de la publicidad, desde luego entonces de la política. También es un recurso para pensar qué sucede con el problema de la verdad y en un tono que en el plano de los sofistas está marcado por el escepticismo, ¿no? Un escepticismo que deriva también de un relativismo con respecto al ser. Ante esta configuración, digámoslo así, ontológica, el problema del ser para los sofistas, esa relatividad contraria, digamos, a la figura de Parmenés, eh, a su vez, el problema de la verdad también relativizado y dando cuenta también de esta doble instancia que tiene el logos, ¿no? Por un lado es conocer, es albergar en el conocimiento, en el plano cognitivo, un acceso posible al ser, y además, y este es el énfasis que ponen los sofistas, el logos entendido como palabra, como lenguaje, con todas las peripecias de su configuración y su eficacia como forma privilegiada de comunicación. Y en ese sentido, entonces, el logos genera un ejercicio de retórica, de oratoria y de sofística, como esas prácticas inherentes a la persuasión para generar el efecto, digamos, de demoler argumentos contrarios, de imponer perspectivas propias, de hacerlo con las variables del lenguaje y con los mecanismos discursivos capaces de generar atención, adhesión y también una suerte de sometimiento a postulados, a argumentaciones bueno, la instancia sofista proclamaba y enseñaba a generar en otros, ¿no? Por eso tenían sus clientes, ¿no? Bueno, estas consideraciones son problemáticas para Sócrates, para un Sócrates que ve con admiración y temor a este movimiento, a Gorgias, a Protágoras, que son muy hábiles en cuanto al desarrollo del lenguaje, de las formulaciones, que tienen que ver con las estrategias de credibilidad con respecto a sus formas discursivas, pero que no parecen reflejar, ni pretenden reflejar, ni tienen el horizonte, el espíritu de buscar eh, la verdad, desde luego, porque la relativizan, y por lo tanto este es un gran problema para Sócrates, que tiene, sí, nuevamente, digamos, tal vez recuperando un poco el ejercicio metafísico de Parménides de un ser estable, seguro, fijo, permanente, y aunque no sea ese ser único de Parménides, sí el ser de las ideas, sí el ser de esas instancias metafísicas, cada uno en su género, digamos, la idea de bien, desde luego la más importante, pero también la idea de justicia, la idea de belleza, la idea de cada una de las aretes que van a configurar ese despliegue de lo humano, pero también los arquetipos posibles de todas las cosas, ¿no? Eh, Aquí seguramente no esté solamente Sócrates como tal, sea también la filosofía, la perspectiva del propio Platón. Pero por lo pronto dejemos sentado, aunque sea brevemente, la propuesta mayéutica de Sócrates. Sócrates que eh, va a concebir a su actividad en analogía a la de su madre. Eh, en el texto del Teeteto plantea justamente Sócrates que lo que hace él es similar a lo que ha hecho su madre, una partera, que ayuda a dar a luz, pero no dar a luz, desde luego al propio hijo, ni lo impone, sino que cuida de la salud del hijo de otra mujer y una vez nacido, eh, digamos, como una partera buena obstetra, garantiza la salud de ese recién nacido.
Bueno, esto va a ser muy importante porque va a ser un proceso muy distinto a la perspectiva de la persuasión sofista. Esa mayéutica socrática va a implicar, en primer lugar, un movimiento llamado de refutación o de ironía socrática, especialmente fuertemente presente en los primeros textos, donde Platón lo presenta a Sócrates en esos primeros textos llamados también aporéticos. Después veremos por qué. Eh, Vemos a un Sócrates en diálogo con distintos personajes ante los cuales él eh, pretende, por medio de ese diálogo, acceder al saber, a la verdad sobre aquello que a él le interesa. Lo que le interesa a él no tiene que ver ya con, digamos así, con la fisis, con qué es el cosmos, en dónde habita el arjé, qué constituye, digamos, que la fisis no esté en un estado de caos, de desorden, de anarquía, o pase al ser cosmos. La pregunta socrática es más antropológica, es el asumir a lo que menciona el oráculo de Delfos en esa inscripción, ¿no? Del conócete a ti mismo. Sócrates dice, esto me interesa, quiero bucear, indagar sobre sí mismo, pero no solamente en forma introspectiva, quiero dialogar con otros, quiero que otros me hagan digamos, ese shortcut, que me digan más rápidamente, que quiero saber, porque amo el saber, porque no tengo el saber, no soy un sofista, no tengo el sofos, la sofía, pero lo amo, la filia al saber, la filosofía. Este es el imperativo, el mandato que recibe de Apolo, dice Sócrates, justamente en la apología, ¿no? Esta inquietud por el saber y por el indagar que le cuesta amigos y muchos enemigos, y le cuesta también la propia vida, ¿no? Eh, Justamente la apología, él se defiende, digamos, de las acusaciones, y bueno, y una de ellas es seguir preguntando, indagando, y en esas cuestiones, digamos, buscar la verdad, pero al mismo tiempo no hallarla, porque esos diálogos muchas veces son, como decíamos, aporéticos, es decir, sin salida. Por ejemplo, un diálogo muy relevante, uno de los primeros diálogos probablemente escritos por Platón, que es el Laques, donde dialoga con el general Laques. Si quieres saber qué es la valentía, gran cuestión, gran arete para Sócrates, ¿a quién mejor que a un soldado? Pero no cualquier soldado, ¿eh? No un soldado raso que está al frente de batalla, no tampoco un capitán que manejaría, digamos, un escuadrón, un comando, al general, el que tiene, digamos, en sus espaldas la visión global de un ejército, ¿no? Y que puede indagar no solamente la valentía del soldado que va al frente de batalla a matar o morir, o al que dirige como capitán un grupo y que sus decisiones ponen en juego no solo su vida personal, la vida de otros, ni que hablar desde luego un general que debe decidir si ir a la guerra o no, y que en sus manos, en sus decisiones, está no solamente el destino de sus soldados, el destino de esa ciudad, que si pierden es arrasada, expoliada, digamos. De modo tal entonces que no hay que preguntarle al que tiene un saber parcial, un saber, como por ejemplo el soldado que puede saber que es no temer morir en la batalla, y eso puede ser un motivo de valentía, o un capitán, el general debería saber una visión más amplia, ¿no? Y allí, digamos, para decirlo aunque sea brevemente, además invitar a la lectura de Laques, desde luego. Allí Sócrates dialoga con Laques, si bien ese diálogo tiene que ver con el problema de la educación, está referida a la cuestión de la valentía allí, y, y Sócrates le comenta, le pregunta a Laques, decime, ¿qué es la valentía? ¿No? Y Laques de algún modo le dice, bueno, yo no sabría muy bien cómo explicarla, pero diría que la valentía es que un soldado en la batalla siempre avance, nunca retroceda, sería ¿no? de cobarde retroceder. Sócrates escucha, advierte, digamos, ahí ¿no? la debilidad de este argumento, de esta presentación, de esta definición, y de algún modo lo interroga, y ahí este es el primer momento de la mayéutica, esta interrogación, esta casi, bueno, va a devenir una ironía, desde luego, porque le va a pedir que recuerden y van a recordar juntos esa guerra en donde los griegos luchan contra unos enemigos que son muchos más,
y que los griegos tienen esta estrategia de que si avanzan y que esto da señal de que van a darle pelea al enemigo, el enemigo va a avanzar, ellos van a retroceder, se van a poner en posiciones mucho más ventajosas y de esa manera van a poder sostener la invasión e impedir que ese enemigo mucho más numeroso avance, ¿no? Una batalla muy famosa y cuando, claro, cuando en ese diálogo se comenta esto, Sócrates le pregunta, ¿ha sido valiente ese general? Y la que dice, desde luego, claro, como no ha sido valiente un general que ha defendido ha podido sostener esa batalla, aún con menos soldados, contra un ejército invasor mayor, ¿no? Y le pregunta, ¿qué hizo? ¿Avanzó, retrocedió? Bueno, avanzó y después retrocedió. ¿Visto de valientes o de cobardes? Bueno, no fue muy valiente. Imagínate, ¿no? Luchar contra enemigos mucho más numerosos. Pero después retrocedió. Sí, claro, retrocedió, fue una buena estrategia. Entonces, retroceder es de cobardes. No, no, fue valiente. La que dice, uy, no sé lo que estoy diciendo, me estás haciendo confundir. Bueno, Sócrates termina un poco más o menos ese diálogo, ese momento al menos ahí. Y claro, este es el momento de la ironía y la refutación. Dejar un poquito en descubierto a ese interlocutor que supuestamente es el que más sabe. A todo esto Sócrates también le dijo, yo no solamente quiero saber qué pasa con un soldado, qué pasa con la valentía, no sé, supongamos una madre que tiene que cuidar a sus hijos, o lo que sea, cualquier situación de la vida, no solamente en la guerra. De todos modos, en la batalla esto sirve solo para calificar de valiente al soldado hoplita, aquel que sí iba al frente de batalla, no debía retroceder, romper fila es de cobardes. Hay soldados que van a caballo y que tiran, ¿no? Esa caballeriza que tira sus flechas y vuelve, digamos. Por tanto, retroceder no sería de cobarde, sería lo propio de la arete guerrera en ese caso, ¿no? Por lo menos de ese tipo de soldados. De modo tal entonces que Sócrates advierte la limitación, la eventual incluso contradicción que habría en esta definición y cuando se la pasa a revisar en situaciones específicas, se advierte que no funciona muy bien. Y esto, bueno, como decíamos, no va a generar muchos amigos en Sócrates, pero los va a refutar, ¿no? Y va a quedar en ese guiño de ironía frente a ellos. Y el momento crucial sería el momento segundo de ese método socrático, mayéutico, que es el de poder hacer catarsis, limpiarse, purgarse de esos conocimientos falsos. La catarsis tiene que ver con una purga emocional, afectiva, de liberarse de algo, de un dolor, de un Fobos y Helios, dice Aristóteles, ¿sí? Liberar el temor y la compasión, en el sentido de la catarsis ante una obra de arte, ante la tragedia griega en particular, desde luego. También aquí la catarsis tendría un valor más cognitivo, más cognitivo, más de la gnosis, ¿no? Esa liberación de un saber parcial y la liberación del alma y del saber de formas opinables, de doxas, y acceder a otras formas. Pero acceder a esas otras formas del saber, que desde luego para Sócrates Platón tiene que ver con escalar hacia el mundo de las ideas, pero esto no lo puede hacer nadie por uno mismo. Si alguien dice, bueno, en el 10º piso se ve un hermoso paisaje, no hay que creerle al que habla. Habría que uno subir, transitar uno esos pisos y acceder por sí mismo a esa mirada que sería el nous, y ser uno mismo el que devela eso. En el fondo esa catarsis, ese dar a luz, ¿no? Es un trabajo que no puede ser invocado desde otro, tiene que ser un trabajo resuelto por uno mismo, ¿no? Porque si Sócrates finalmente eligiera mirada, que esa noción de valentía es incorrecta, o es parcial, es limitada, es contradictoria, es finita, es solo una opinión, y Sócrates le dice, bueno, ahora escúchame a mí, te voy a decir qué es. En el fondo Sócrates sería un sofista más. Ese silencio socrático puede ser en parte porque tal vez no sepa el propio Platón, el propio Sócrates, qué es la valentía, y si lo supiera no lo podría decir, porque sería en el fondo hacer otra variante del método sofista, una forma de persuasión. Esa especie de suspensión del acceso a la verdad, porque la verdad no es impuesta, sino accedida por otra.
Solamente en la vida de cada uno nos hemos encontrado con situaciones similares a esas. A veces cuento esa historia de la juventud, supuesta, ¿no? Digamos, cuando tocaba un poco algún instrumento musical, el piano, y tenía un grupo que, que hacíamos música, hacíamos covers, y bueno, le propuse a mis compañeros del grupo que debíamos estudiar, profesionalizarnos, esto hace muchos años, y que la única manera de acceder a una vida independiente como músicos era estudiando y teniendo los recursos compositivos. Así fue que decidí tomar clases de piano y, bueno, un adolescente, ¿no? Casi un muchacho, ¿no? Digamos. Y, y, bueno, y el profesor me dice, bueno, toque, cuando yo le propongo tomar algunas clases para ejercitarme en la técnica, pero básicamente la composición. Y este maestro me dice, bueno, toque, yo creo que toque, supongamos, no sé, Let It Be, de los Beatles. Y él, después de escucharme, me dijo, bueno, yo le puedo enseñar a tocar el piano. Yo le repetí un poquito mi propuesta, le dije que quería tomar clases bueno, de algún modo para inspirarme y para tener recursos y para fluir con la música y componer, etcétera. Y él, como si no, tal vez no me hubiera escuchado, me repitió, yo si quiere le puedo enseñar a tocar el piano. Ante lo cual yo me levanté y él se sentó, ¿no? Y tocó, creo que Liszt, Chopin, Rachmaninoff. Creo que esa fue la secuencia. Creo que por primera vez en mi vida escuchaba esos músicos. Volaban las manos por ese piano, circulaba la música, bajaban esas inspiraciones magistrales en sus manos. Vivía la música en él, ¿no? Y claro, más allá de mi desconocimiento en ese momento de la música, de esa música romántica, de esa música atlética en el piano, digamos, eh, bueno, digamos, la refutación socrática, una especie de gran ironía, ¿no? Para mí, y un golpe al ego muy duro, porque de eso se trata, ¿no? Digamos, después hacer catarsis es eliminar ese ego que te impide acceder al saber, ¿no? Y me dijo así el profesor, yo le puedo enseñar a tocar el piano, le propongo lo siguiente, le propongo que durante 6 meses usted toque escalas todos los días, para que sus dedos, sus manos, olviden todo lo mal que toca, que sus tendones, sus músculos abandonen esos hábitos inadecuados, porque nunca va a fluir la música, ¿no? Algo así como que yo estaba en una plena doxa, digamos así, me tocaba así de oído y con un poquito mínima destreza, pero que la música nunca iba a fluir en mí hasta que no pasara eso que tiene que pasar, que es la vivencia de la música en uno, y a través de, ¿no? de ese ejercitarse, ¿no? De ese estudiar, y alguna vez tal vez eh, aparezca ese don de la música a través ¿no? Del recurso del propio estudio y que uno sea un poco canal para eso, ¿no? Bueno, que esa mayéutica suceda en uno, ¿no? Y bueno, no sucedió en mí desde luego eso. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo trabajando algunos otros temas de ética, de filosofía, de estética. Abrazo grande.